Iba a tener una pijamada y esa noche se convirtió en la peor noche de su vida cuando un hombre se coló por la ventana. Esta es la historia de Katie Harris. En la víspera de Año Nuevo de 1999, Katie Harris se estaba preparando para invitar a una amiga para una pijamada. Katie vivía en Del Río, Texas, tenía dos hermanos y una hermana, y la niña que había invitado era Crystal Surles. Crystal tenía dos hermanas menores, entre ellas Mark, de 7 años. Para ese entonces, Katie tenía 13 años y Crystal tenía 10 años. Crystal era nueva en el Río, su familia estaba en proceso de mudanzas, pero aún vivían en Kansas. Así que Katie invitó a su amiga Crystal y también a su hermana pequeña Mark para que se quedaran con ella en la pijamada. Y las niñas estaban muy emocionadas, esperando quedarse despiertas hasta noche, ver películas, comer snacks, hablar de chicos, todo lo que pueden hacer en una pijamada sana de niñas. Las chicas mayores se iban a quedar en el cuarto de Katie y la niña menor se quedaría en el cuarto de invitados que estaba justo frente al cuarto de Katie. Y la casa de Katie era un poquito más aislada en el concepto de que las casas no estaban como todas juntas, sino un poco más separadas. Era una zona como algo desierta, así que no habían vecinos muy cerca de ellos. Las niñas estuvieron juntas un tiempo con Mark y luego le dejan saber que ellas se van a quedar en el cuarto de Katie donde hay literas porque ellas querían quedarse hasta tarde y se separan, mandan a Mark al cuarto de invitados y ellas se quedan en el cuarto de Katie. Katie estaba durmiendo en la litera de abajo y Crystal estaba durmiendo en la litera de arriba. Se duermen y toda la casa está en silencio, pero en las afueras, en la oscuridad, en las sombras, está acechando un hombre, Tommy Lynn Sells. Tommy era un hombre con un gran historial de violencia y en realidad él ya conocía a la familia Harris. La familia había acogido a Tommy a través de su iglesia y cuando lo conocieron era más que obvio que Tommy tenía problemas y de cierto modo ellos trataron de ayudarlo, lo llevaron a su casa, lo hicieron parte de su círculo y aquí yo quiero dejar algo muy en claro. Es por esto que es importante saber a quién metes a tu casa, porque nunca se termina de conocer las personas ni sus intenciones, y mucho más en este país que está lleno de locos. Como la familia Harris se había esforzado en intentar ayudarlo y él ya había estado en la casa, ya conocía quién dormía en cada cuarto y también ya conocía cómo entrar a la casa. Y esa noche él había planeado entrar a esa casa con un único objetivo en mente: Katie Harris, de 13 años. Y eso fue exactamente lo que hizo. Alrededor de las 3:50 de la mañana se coló por la ventana y se dirigió hacia el cuarto donde dormían Katie y Crystal. Miró a Katie durmiendo tranquilamente en la litera de abajo y usando el cuchillo de 12 pulgadas que había traído, se lo puso en el cuello a Katie antes de empezar a agredirla corporalmente. Katie se despertó, por supuesto, en medio de un pánico total, abruptamente, porque había un hombre mayor que ella con un cuchillo frente a ella. Ella era una niña de 13 años, luchó con todas sus fuerzas como pudo, trató de defenderse, pero fue muy fácil dominarla. Y a pesar de que ella empujó, pateó, peleó, él agarró, le tapó la boca y luego le cortó el cuello. Luego la apuñaló 16 veces más hasta que Katie dejó de pelear y su cuerpo se desplomó sobre el suelo. Los gritos de Katie, por supuesto, despertaron a Crystal. Y desde la litera de arriba se despertó y vio a Tommy. Ella recuerda muy claramente que tenía una mirada maligna en sus ojos, era cabello oscuro, desgreñado y tenía una barba que cubría casi la mitad de su rostro. Crystal estaba congelada de miedo, pero hizo lo mejor que en ese momento pudo intentar, que fue quedarse quieta con algo de esperanza que el hombre no se diera cuenta que ella estaba ahí arriba. Lágrimas caían por sus ojos en silencio, habiendo presenciado lo que ese hombre era capaz de hacer porque vio cómo se lo hizo a su amiga. Crystal pensó que estaba a salvo cuando vio a Tommy a punto de salir por la ventana, pero en ese momento él se regresa y quiere ver la escena del crimen y la ve ahí viéndolo directamente. En ese momento él se avalancha sobre ella y ella trata de retroceder diciéndole estaré callada, lo prometo, pensando qué es lo que podía hacer para salvarse en ese momento. Como ella miró que él venía sobre él, tomó sus dos manos y protegió su cuello, pero aún así él logra cortarla de extremo a extremo. Lo natural hubiera sido que Crystal
gritara pidiendo ayuda, pero en ese momento se trataba de sobrevivir y lo mejor que ella pudo hacer fue fingir que estaba muerta. Cuando él la vio ya que dejó de luchar, sale de la ventana, huye de la escena del crimen, pero ella sale de la casa porque en ese momento ella no sabía si las demás personas en la casa estaban vivas o no. Su reacción fue salir corriendo de la casa y buscar a alguien fuera de la casa para que pudiera ayudarlas, pero no podía gritar porque tenía una gran herida en su cuello. Entonces sale de la casa y ve a lo lejos una luz y dijo, es mi momento de buscar ayuda. Corrió con la última onza de energía que tenía hasta esa casa y con sus manos en el cuello empezó a golpear la puerta hasta que un hombre salió y ve a esta niña de 13 años completamente ensangrentada y ella escribió notas para poderse comunicar. En la primera nota escribió, los Harris necesitan ayuda, tienen que apurarse. Y en la segunda nota ella escribió, mi cuello necesita ayuda, ¿voy a vivir? Recuerden que esta niña tan solo tenía 10 años y fue lo suficientemente valiente para salir y buscar ayuda. Estas personas llamaron a la policía, quienes la llevaron a emergencias y se dieron cuenta que dentro de la casa todavía habían más personas y se encuentran con la escena del crimen más terrible que hayan podido imaginar. El hombre inmediatamente llamó a la policía y Crystal fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano. Mientras tanto, en Kansas, la mamá de Crystal, que se llama Pam, no tenía idea de lo que había pasado. Recibió una llamada de emergencias a las 6 de la mañana diciéndole de que su hija, Crystal, estaba en emergencias entre la vida y la muerte. Lo único que sabía es que su hija menor Pam estaba bien, pero de resto no sabía nada de lo que había pasado. Pam dejó todo y se dirigió inmediatamente al hospital para encontrarse con sus hijas. Al mismo tiempo, el ranger de Texas recibe la llamada y él se dirige a la casa de Katie, encontrándose con la escena del crimen que lo iba a perseguir por el resto de sus días. El cuerpo de Katie yacía en el suelo, había sangre por todos lados, siguiendo el paso y el rastro por donde Crystal había salido para pedir ayuda. Estaba todo completamente lleno de sangre. Fue realmente inquietante de ver, pero el ranger de Texas sabía que había otra víctima, Crystal, y sabía que estaba en el hospital. En este momento el ranger de Texas no tenía idea de la magnitud de sus heridas, pero en cuanto a testigos sabía que era la única esperanza de un testigo superviviente que pudiera dar detalles de la persona que hizo esto. La mamá de Crystal, Pam, llegó al hospital a ver a su hija y la encontró rodeada de máquinas y con un ventilador respirando por ella, pero estaba viva y a pesar de sus heridas, ella pudo trabajar con un equipo de la policía para poder crear un retrato hablado del tipo que las atacó. Cuando esta imagen circuló entre el círculo de amigos y familiares de los Harris, alguien lo reconoció inmediatamente, Tommy Lynn Sells, de 35 años. El 2 de enero del año 2000, solo 2 días después del ataque, Tommy Lynn Sells fue arrestado en una casa móvil en Del Río y los investigadores cuentan que cuando lo atraparon, sus primeras palabras fueron que me alegra que me hayan atrapado, ya estaba cansado de estar haciendo esto. Tommy Lynn Sells confesó casi que inmediatamente, incluso fue hasta la casa con los oficiales de la investigación a explicarles cómo había entrado a la casa y cómo había atacado a Katie y a Crystal. En el camino a la cárcel dijo algo que removería todos los escombros de la investigación. Les dijo a los oficiales, supongo que quieren saber del resto de las víctimas. Durante los siguientes 9 meses, Tommy confesó víctima tras víctima y llegó a confesar que había desvivido a más de 70 personas, de las cuales únicamente 22 fueron oficialmente confirmadas por la policía. 22 fueron identificadas, pero él confesó haber desvivido a más de 70 personas, desde niños, mamás, familias enteras, adolescentes. Tenía todo tipo de víctimas. Pero al final, Crystal, una niña de tan solo 10 años, fue la que decidió no rendirse y pudo detener a este malvado hombre. Por si te preguntas, esa noche en la casa habían 6 personas más y todas resultaron ilesas. Sin embargo, Tommy dijo que él había pensado en desvivirlos a todos, pero luego tomó la decisión de no hacerlo e irse. Mark, la hermana menor de Katie, estaba completamente traumatizada cuando supo lo que pasó en el cuarto de enfrente de ella esa noche y lo valiente que había sido su hermana, y desde entonces admiró a su hermana más que cualquier persona en la vida. 9 meses después del ataque, en septiembre del 2000, Tommy fue juzgado por el ataque hacia Katie Harris. El testigo clave es Crystal, de ahora 11 años.
Fue la primera vez desde el ataque que Crystal se vería cara a cara con Thomas, pero estaba lista, aterrorizada, pero lista para testificar, y como ella mismo dijo, lo haría por su amiga, porque su amiga se merecía justicia. Crystal subió al estado y testificó. El jurado deliberó en menos de 2 horas, y el 18 de septiembre del año 2000, Tommy Lynn Sells fue condenado a pena capital. Fue ejecutado el 3 de abril del año 2014. El trauma para Crystal y su hermana menor fue tan grande que durante 2 años durmieron en la misma cama con su mamá, y no es para menos, estaban súper traumatizadas por lo que habían pasado. Y a nadie le sorprende que Crystal haya tenido muchas dificultades para recuperarse de lo sucedido. Con amor y el apoyo de su familia pudo tratar de poco a poco encontrar algo de normalidad. Ahora, al punto que quiero llegar con esta historia es a decirte que nunca vas a saber qué tan buenas son las personas a las que le confías a tus hijos. Y si esas personas son buenas, nunca vas a saber quién los está observando, quiénes han llegado a esa casa, qué tipo de personas los rodean. Nunca terminas de conocer a las personas. Por eso es súper importante que tus hijos los cuides como tus ojos. Este tipo tuvo 70 víctimas y solamente 22 pudieron haber sido confirmadas oficialmente por las autoridades. Pero ¿quién podría decir cuánto daño pudo haber seguido haciendo si esta niña de 10 años no hubiese sido lo suficientemente valiente para salir de esa situación? Por eso tenemos que tener cuidado de quién permitimos en nuestro círculo y quién conoce tu casa, porque nunca se termina de conocer a las personas. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro caso. Bye bye.